Ahora sí, voy a leer desde el 21 hasta el 28. En Marcos capítulo 1 dice 21. Y entraron en Capernaum y los días, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quiénes entraron? Jesús y los 4 discípulos que hasta este momento él había llamado, ¿verdad? Que es Pedro y su hermano, y luego otros 2 hermanos, Juan Juan hijo, dice que llamó a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, ¿verdad? Pero ya antes había llamado a Simón Pedro y a Andrés el hermano. Entonces, entraron 4 discípulos con Jesús en esa sinagoga. La sinagoga era una especie de templo, un lugar donde se reunían. Luego yo puedo explicar el concepto de la sinagoga, cómo nace la sinagoga. Entonces dice que 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces aquí es importante hacer notar de que cuando nosotros estamos escuchando a un teólogo, a un pastor o un líder, debe impactar en nosotros la clase de palabra que está saliendo de la boca de ese líder o de ese pastor o eso. Tiene que impactar como lo que sucedía aquí en el versículo 22. 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos, ¿verdad? Había en la sinagoga de ellos, o sea que esta sinagoga no pertenecía a Jesús, sino que pertenecía a ellos. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces es importante, había un hombre y ese hombre tenía ahí adentro un espíritu inmundo. Y ese espíritu, ese hombre con ese espíritu, se dice dio voces, o sea, alzó la voz en medio de la reunión, diciendo, abre preguntas, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Hace otra pregunta, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, sin lugar a dudas, este hombre con este espíritu inmundo manifestó una molestia de que la palabra que salía de Jesús le molestaba a él de tal forma que él sentía que esa palabra lo estaba destruyendo. Y esta voz que salía de este hombre, de este espíritu inmundo, dijo ahí, sé quién eres, el Santo de Dios. 25. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces hubo una manifestación que todo el mundo vio, ¿verdad? Que a la hora de salir este espíritu inmundo, se sacudió esta persona con mucha violencia y clamando a gran voz salió de él. No dice aquí qué clase de voz fue la que dijo cuando estaba saliendo de este hombre. O sea, siendo un poquito así de peliculero o viendo películas de Hollywood, podríamos decir que aquí lo que hubo fue un exorcismo. Pero realmente no es eso lo que está hablando la palabra de Dios. Aquí lo que está hablando es que en el 26, esta persona que tenía este espíritu inmundo fue libre de este espíritu inmundo por medio de la palabra dada por Jesús con autoridad. Y lo liberó. Este hombre fue liberado de ese espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo se fue, ¿verdad? 27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto?
Otra pregunta. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en estos versículos, en esta descripción de este evento, eso es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. La buena noticia, para que sea muy buena, tiene que darse los siguientes eventos. Tiene que haber una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que este hombre es dominado por un espíritu inmundo. Podríamos ponerle un sinónimo a ese espíritu inmundo. Por un espíritu diabólico, por un espíritu que quiere confrontación con Jesucristo. Directamente con Jesucristo. Un espíritu que lo único que hace es mucha violencia, mucha guerra, mucha oposición, ¿verdad? En este hombre. Entonces, estaba él como tal, pero estaba dominado por otro ser espiritual muy fuerte, que lo usaba él. Entonces, la mala noticia es que este hombre era esclavo de ese espíritu inmundo. Dicho de otra forma, para ir aterrizando en todo esto, ¿verdad? Este hombre que se levantó y dio voces tenía un espíritu inmundo. Un sinónimo de espíritu inmundo es Satanás. Un sinónimo de espíritu inmundo es la maldad. Un sinónimo de espíritu inmundo es lo que la Biblia dice, el pecado. O sea, el concepto de el pecado está muy relacionado con un espíritu inmundo, con un ser espiritual. Entonces, ¿quién es el que domina o gobierna a cada ser humano que aparece en el vientre de mamá? Un espíritu inmundo. La misma esencia de Satanás, que lo que quiere es destruir la humanidad. Lo que quiere es que la humanidad no pueda entrar en contacto con la palabra de Jesucristo. Y este espíritu inmundo hace en las personas cosas buenas y cosas malas. Porque la Biblia está hablando de que en Génesis 2, cuando la palabra de Dios dice no comas del fruto del bien y del mal, porque dice que tiene una consecuencia, ciertamente morirás. ¿Qué significa? Que este Satanás entró en la humanidad y hace que unas personas sean buenas desde el entorno de lo social y hace que otras personas sean malas desde el entorno social, desde lo que la sociedad puede juzgar. Pero ya sea las personas que hacen cosas buenas de acuerdo a la sabiduría humana o cosas malas, tienen una sola consecuencia, la muerte. La muerte tiene un sinónimo, es que no puede entrar al cielo santo, al reino de Dios, no puede entrar. Para que esa persona pueda entrar al reino de Dios, tiene que ser libre de ese espíritu inmundo. Y la única forma para ser libre del pecado o de este espíritu inmundo o de este Satanás, la única forma es a través de una voz, una palabra con autoridad, una nueva doctrina con autoridad que sale de la boca de Jesucristo. Cuando Él dice, cállate y sal de él. Esa es la forma de ser libre del pecado. Pero todo esto tiene que ser revelado a las personas. Si no es revelado, esa persona solamente recibió información. El concepto de revelación lo voy a definir como la Biblia me ha enseñado. Revelación es un secreto
que está escondido, que solo Dios, a través de su Hijo Jesucristo y el Espíritu de Dios, hacen que nosotros lo podamos ver. Es un mensaje de mucho amor, de mucha misericordia, de mucha libertad de la esclavitud de Satanás. También la revelación conlleva que por medio de la palabra y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos permite ver lo que significa cuando una persona está siendo esclavo de este espíritu inmundo. Ejemplos hay muchos. Las personas que son adictas a ser adúlteros, las personas que son adictas a la fornicación, las personas que son adictas a vicios, las personas que son adictas al trabajo, las personas que todo el tiempo están manifestándose violencia, las personas que son muy buenas, muy buenas, muy buenas. Hay personas que son muy buenas, muy buenas, muy buenas. Entonces todo el mundo lo ve y dice, ese sí es un varón de Dios. Pero si no le ha sido revelado que más bien es esclavo de Satanás y lo que Satanás hace es que hace cosas buenas, ¿verdad? Y toda esa persona está contento porque hace cosas buenas. Entonces no le interesa escuchar, ni quiere escuchar a nadie más, porque él en sí mismo está seguro de que es bueno y que como es bueno, va a entrar al cielo. Pero lo que él no sabe es que el espíritu inmundo que tiene ahí adentro lo hace ser bueno. Pero todo eso tiene que ser revelado. Sigo con el concepto de la revelación. El concepto de la revelación consiste en que nuestro Señor Jesús nos revela todo esto, pero Él mismo se encarga de estárnoslo recordando constantemente, para que a nosotros no se nos olvide. Por eso Él instituyó los pastores, los líderes, los, ¿cómo se llama? La gente mentora, los mentores. Un mentor, conforme a la palabra de Dios, es una persona que constantemente está poniéndole entendimiento al evangelio. La revelación no es un concepto de sabiduría humana. La revelación viene del cielo. Entonces la revelación es constante, es protección. El Espíritu Santo nos protege. El Espíritu Santo nos hace testificar. El Espíritu Santo nos hace compartir este mensaje. Eso es parte de la revelación. Ya se está haciendo largo este audio. Quiero hacer otro para redondear un poquito los dos grupos de versículos y para que quede bien claro qué significa el evangelio, qué significa ser libre del pecado, qué significa estar listo para regresar al cielo. Paro aquí este audio.